Muy buenos días a todos los oyentes de Palabras para una Vida Abundante. Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Hoy les quiero compartir acerca de la gran necesidad de vivir en el Espíritu. La obra del Espíritu en la persona que cree en Jesús es la gran razón de ser de toda la información que como creyentes recibimos a través de la Iglesia. La obra del Espíritu es algo que sucede en el interior de la persona que cree, pero puede ser leída por quienes se relacionan con ella a través de su manera de vivir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 3, según la versión Biblia Latinoamericana, dice: ¿pero voy a recomendarme otra vez? ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como lo hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El Espíritu de Dios, presente en un líder, es garantía de que todos los discípulos que se tomen en serio sus direccionamientos reciban ese mismo espíritu. En el caso del texto anterior, lo que se puede entender es que el apóstol Pablo, al escribirle a los Corintios, les está diciendo que si él personalmente llegara a necesitar de alguna carta de recomendación, bien sea de ellos o para ellos, la mejor carta que él puede presentar en su condición de líder espiritual son ellos mismos. Y lo hace con tal seguridad de la experiencia espiritual de sus seguidores, que no duda en decir que es algo que sucede en su interior. Pero es inevitable que todos los que se relacionen con ellos puedan darse cuenta de que en sus vidas están sucediendo cosas muy especiales. Y tal es la magnitud de lo que viven, que el mismo escritor no vacila en decir que no hay cómo negar que Cristo es el que se está manifestando en la manera de vivir de ellos. Pero por alguna razón, otra cosa que el autor de la carta quiere resaltar es que, en contraste con la experiencia que como judíos era bien conocida por todos ellos, doctrina en la que todo partía de la ley de Moisés, que habiendo sido grabada en tablas de piedra, según la tradición, hecho que simboliza una religión que se fundamenta en la letra y sin trascender el hecho legal, el cristianismo auténtico es la vida del creyente marcada por la presencia del Espíritu de Dios. Y ya no en la idea de un simple escrito que puede ser acatado por motivos puramente religiosos, pero en la dureza de alguien que ni siquiera se ha arrepentido, obvio y por obvias razones tampoco se ha convertido, sino en la idea de algo que sucede en el interior del ser humano y que el escritor define como algo escrito en el corazón, tratándose de una forma de decir que eso es una experiencia de los verdaderos creyentes y que ocurre en lo más profundo de las personas. Otra cosa importante es que la obra del Espíritu Santo es el poder de Dios obrando en los seres humanos, que se hacen conscientes de su absoluta dependencia de nuestra divinidad. Es lo que se puede entender al continuar con la lectura del capítulo 3, versos 4 y 5 de la segunda carta a los Corintios en la Biblia Latinoamericana. Por eso nos sentimos seguros de Dios, gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios.
Algo bien importante que el autor aclara en los versos anteriores es que esa extraordinaria forma de vida que se está manifestando en la comunidad de creyentes de la iglesia en Corinto, aunque tiene mucho que ver con la gran influencia que él como líder espiritual les transmitió a través de la formación que les dio y también con la disposición de ellos como creyentes en Cristo y seguidores del apóstol, la experiencia misma solo es posible por el poder divino. Y eso gracias a que Cristo la logró desde su claridad, la conoció, la vivió y se la dejó como revelación a todos los que le creyeron, o sea, a la iglesia. Se trata de la obra del Espíritu de Dios que la congregación recibió por medio de Jesús, y aunque es un espíritu que se transmite por vínculos cercanos de quienes lo tienen con quienes son objeto de su influencia, lo que definitivamente no podemos desconocer es que eso solo es posible cuando en los seres humanos hay suficiente mansedumbre como para permitir que la grandeza de Dios se pueda manifestar en el interior de su frágil condición de criaturas, entendiendo que si la propia persona no se ve a sí misma como absolutamente dependiente de Dios, lo que termina por suceder es que ella misma asuma posiciones de grandeza que van a impedir que el Dios Todopoderoso se pueda manifestar en su existencia. Por último, vamos a ver que el único sentido que puede tener todo lo que podamos aprender de Dios es que logremos asimilar el espíritu que toda esa palabra nos pueda transmitir. Al menos eso es lo que se puede deducir de la última parte del texto elegido para esta ocasión, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, Biblia latinoamericana. Dice así: incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Lo que plantea esta parte del texto es que debido a la fallida manera como los conocedores del Espíritu, que fue la ley, asumieron su relación con Dios, hubo la necesidad de un gran avance alrededor de la forma como los verdaderos creyentes debían acercarse a la divinidad. Y ese salto quiere decir que a nuestro Padre Celestial no lo conmueve toda la información que una persona pueda manejar acerca de Él y de sus propósitos, sino que todo lo que Dios espera de alguien que en verdad le ha creído es que reciba el Espíritu que todo ese conocimiento le está transmitiendo. Debe abrirle el corazón a la palabra de Dios para que ella toque lo más profundo de su ser. El Espíritu es algo que se puede identificar muy bien en la forma de ser que los escritores del Nuevo Testamento nos transmiten de Jesús y en los hombres que, llenos de ese mismo Espíritu, fungieron como sus discípulos. Es el Espíritu que hoy se puede identificar en esos varones y mujeres de Dios que nos hablan muy hermoso, pero mejor que eso es la manera de vivir y relacionarse que nos transmiten cada vez que tenemos contacto con ellos. Sin embargo, el gran problema de no asimilar el Espíritu es que todo lo que se pueda llegar a saber, religiosamente hablando, se convierte en motivo de muerte. Es decir, que hay personas que pueden saber mucho, manejar mucha información e incluso ser muy buenos en metodologías, ser poseedores de grandes créditos académicos en teología, ser creyentes de mucha trayectoria. Pero si no tienen el Espíritu, todas esas cosas que debieran ser garantía de vida, no lo son, porque el conocimiento sin Espíritu siempre termina generando altivez. Y cuando la altivez se apodera del hombre, es la muerte la que lo rodea y no la vida. Son los celos, es la competencia, es la desconfianza, es la contención, es la incapacidad para disfrutar al otro, para sufrirlo, en fin. Porque todo lo contrario
sucede cuando el Espíritu está presente en un creyente. Lo que lo caracteriza es la vida, una vida que no es cualquier cosa, sino algo que, como dice el Evangelio de Juan, es en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es una abundancia que se exterioriza en la tolerancia, en la paciencia, en el amor como donación, en la mansedumbre, en la confianza, en la capacidad para disfrutar al otro, cualquiera sea su condición. En definitiva, es lo que quiso decir el evangelista cuando nos dice que quien cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Que los creyentes vivamos en el Espíritu es la gran justificación de todo lo que se hace en la iglesia. La asistencia a los cultos, el estudio de la palabra, la consejería, la oración, en fin. Todo el sentido de nuestras actividades es la vida en abundancia que viene de nuestro interior, pero se exterioriza en el momento de relacionarnos con nuestros hermanos, con los demás. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das en este día de la vida y de poder escuchar tu palabra con esa conciencia de saber que esa palabra se da con el fin de producir salvación, salud en nuestra condición. Aquí estamos, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner en práctica estas palabras, que podamos darle sentido a todo el conocimiento y la información que nos vienes dando, a todos los recursos que a través de la iglesia nos provee. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.